Bueno, 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 bueno. Menudo final. Menudo final. Me he quedado de pasta de boniato. Mm, Bueno, ¿y ahora qué? Ahora un año esperando la tercera temporada. Madre mía. Bueno, ya está. Ya ha pasado. Ya sabemos qué ha pasado con Grogu. Ay, en fin. Acabo de ver el último capítulo de la segunda temporada de The Mandalorian. Estoy todavía en shock. En serio, lo acabo ahora mismo de terminar y... Bueno, para no hacer una review al uso, ya que estamos en Baker Café, vamos a intentar hacer un pequeño análisis filosófico de este último capítulo y de sus implicaciones, y lo vamos a conectar también, porque creo que se puede conectar muy bien, con el capítulo anterior y con algunos diálogos del capítulo anterior. Y creo que todo esto nos servirá también para analizar un poco el statu quo actual a nivel político, a nivel ideológico y a muchos niveles, de hecho. Más allá de su narrativa sencilla y asequible para el común paladar de los mortales, Star Wars también puede ser un buen punto de partida para formularse preguntas filosóficas relevantes. Al fin y al cabo, bueno, era Hegel el que decía que la filosofía solo refleja el pensamiento de su propio tiempo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos filosóficos de Star Wars y de preguntas filosóficamente relevantes. En la primera trilogía de películas, en el episodio 1, por ejemplo, se pregunta, ¿el destino existe o existe el libre albedrío? En el episodio 2, uno se puede preguntar, ¿de qué manera el miedo causa que una democracia se transforme en una tiranía? En el episodio 3 podemos preguntarnos, ¿la diferencia entre el bien y el mal es simplemente un punto de vista? De igual forma, la serie de Mandalorian nos permite también ahondar en estas y otras cuestiones, sobre todo en este último y vibrante capítulo de la temporada 2, en la que todos teníamos el corazón en un puño por Grogu, nuestro babysito. En fin, ¿estáis preparados para este análisis? Pues tomaos un café conmigo, un café de desayuno, y ojo que vienen spoilers. Insisto, ojo que vienen spoilers. Si no habéis terminado la segunda temporada de The Mandalorian, será mejor que no continuéis adelante. Si es así, pues quedaos aquí conmigo y vamos a hablar. Uno de los diálogos más filosóficamente interesantes de esta temporada sin duda se produce en el capítulo anterior, en el antepenúltimo capítulo de esta segunda temporada, titulado El Creyente. En este capítulo, después de que Mayfield, el ex francotirador imperial, acepta ayudar a Cara Dune, a Boba Fett, a Fennec Shand y a Din Djarin, nuestro mando, para infiltrarse en una refinería imperial, Mayfield le dice a Din Djarin lo siguiente: solo digo que alguien en algún sitio de esta galaxia gobierna y otros son gobernados. Fíjate en tu raza. ¿Crees que la gente que murió en las guerras que libraron los mandalorianos tuvo elección? ¿Y en qué se diferencia del imperio? Si naciste en Mandalor, crees una cosa, y si naciste en Alderaan, crees en otra. Solo digo que todos somos iguales. Todo el mundo tiene unos límites que no traspasa hasta que la cosa se pone fea. Para mí, si llegas al final del día y luego puedes dormir, estás mejor que la mayoría. Como vemos en este diálogo, parece que en Star Wars todos andan un poco cegados por el sesgo del lugar, la cultura en la que han nacido. De alguna manera, todos acaban erigiéndose en defensores de aquello en lo que creen, y aquello en lo que creen ha sido impuesto un poco por el entorno en el que se han criado. Además, como ya decía Platón, el ciudadano medio es demasiado ignorante para aceptar su propia incapacidad de gobernarse a sí mismo. Eso también lo sostienen los Sith, que ven necesario que los dirigentes sabios se apoyen incluso en el engaño para proteger a la masa de sí misma. Eso lo vemos en parte en el diálogo de la cantina de la refinería, también del capítulo anterior, cuando se alude a la famosa Operación Ceniza. Mayfield le dice lo siguiente a Balin Hess, que es un oficial del Imperio: arrasaron con la ciudad y sus habitantes, perdimos toda la división, había entre 5.000 y 10.000 personas. Y Balin Hess responde:
Sí, todos ellos ahora son héroes del Imperio. A lo que Mayfield replica: sí, todos muertos. Acto seguido, Valen Hess cierra el tema con la frase: un pequeño sacrificio por un bien común. Todo el mundo cree que quiere libertad, pero lo que quiere en realidad es orden. Cuando se da cuenta de eso, nos reciben con los brazos abiertos. Platón llama a esta manera de actuar como la mentira doble. De forma parecida, los Sith usan el engaño para conseguir que la República les otorgue el poder que necesitan para, en último término, proteger a los seres inferiores de sus propios instintos de cobardía y llevar la paz y el orden a la galaxia, sobre todo el orden. Si esto fuera cierto, los Jedi no harían más que prolongar una enfermedad terminal al defender a la República Galáctica, que tiende más al desorden. Recordemos el disfuncional Senado Galáctico del episodio 1, la amenaza fantasma. Por eso los Sith creen estar haciendo realmente lo correcto y se mofan de los Jedi a la hora de comprender la naturaleza de la libertad y el significado de la vida. Volvamos a la Grecia clásica. Mientras Sócrates y sus amigos debatían un día sobre cuál podría ser la definición universal de justicia, Trasímaco irrumpió para afirmar categóricamente que lo justo no es otra cosa que la ventaja de lo más fuerte. Una idea que casualmente Palpatine recoge en la película La venganza de los Sith, cuando se encara con Mace Windu y este le dice: el Senado decidirá tu destino. Y entonces Palpatine exclama: yo soy el Senado. La diferencia entre los Sith y los Jedi es básicamente que los primeros esperan usar su pasión, su poder y su fuerza para lograr el fin último de la libertad, cuando los Jedi buscan la paz a través de la conciencia y el control de los sentimientos. El Sith quiere ser libre de la convención, la moral, la ley y finalmente la misma fuerza. Pero Platón, como los Jedi, ya advertía que ese camino al final resulta autodestructivo. La persona verdaderamente sabia se da cuenta de que este tipo de libertad no es una libertad verdadera, sino una jaula. Un Jedi sabe que no existe el individuo, sino que cada acción está engarzada con las acciones de los demás y que el mundo en realidad es un tapiz de interacciones. Si todos buscamos la libertad sin más, sin contar que vivimos en un ecosistema complejo, no solo nos podemos autodestruir, sino que destruiremos el frágil tejido que nos mantiene unidos como comunidad. Al sucumbir a la noción de que la libertad significa ceder a nuestros apetitos o a nuestra parte irascible, tal y como hace un Sith, nuestra alma corrupta se convierte en nuestra propia prisión. Friedrich Nietzsche, en ese sentido, tendría un pensamiento más propio de los Sith, porque Nietzsche sostenía que aquella clase de filosofía platónica que defendían los Jedi había debilitado la civilización y la había convertido en algo decadente, que no estimulaban ni la vitalidad ni la valentía, sino el espíritu servil y obediente. Según dice textualmente, Nietzsche era una moral de esclavos. Solamente los desdichados son buenos, solamente los pobres, los impotentes, los humildes son buenos. Y vosotros, los poderosos y nobles, sois, por el contrario, el mal. Nietzsche de esta forma llamaba a esos hombres valientes, a los Sith, para que recobraran la verdadera moral, la antigua moral de los amos. Ante todo lo expuesto, Yoda sería el filósofo favorito de Platón en todo el universo de Star Wars. Y Darth Plagueis, o cualquier otro Sith, viviría más allá del bien y del mal, como sostenía Nietzsche. Por eso, según la filosofía Jedi, Grogu no debería seguir su entrenamiento. Seguir su entrenamiento, de hecho, sería muy peligroso. ¿Por qué? Porque como ya se nos ha dicho, Grogu ha sufrido, ha pasado tanto miedo que quizás acabaría tropezando en la filosofía de Nietzsche. Los Jedi, además de tener dejes platónicos, también se decantan por el estoicismo del esclavo convertido en filósofo Epicteto, que vivió en el 55 después de Cristo. Epicteto estudió y contribuyó a una tradición del estoicismo basada en unos principios que tenían más de 3 siglos de antigüedad y que afirman que el verdadero poder reside en la capacidad de adaptarse a las circunstancias y de emitir juicios adecuados sobre lo que se encuentra bajo el control de una persona y que no nos dejemos perturbar por todo aquello de lo que no tenemos control. La fuerza mental estoica es esencial para el entrenamiento Jedi, para evitar que se deje llevar por emociones incontrolables como el odio y la angustia.
Por eso Grogu no debe ser entrenado, o como dijo Yoda, el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, y el odio lleva al sufrimiento. Con todo, como buenos adictos a la cafeína de Baker Café, tampoco nos quedemos detenidos en este punto. No incurramos en la falacia ad hominem, aunque sea el mismísimo Yoda quien nos lo diga. Hay que buscar siempre más allá, dudar un poco de todo y estar convencidos de que siempre hay cosas que quedan por estudiar, por descubrir. La espada oscura no tiene ningún poder, la historia sí. Por supuesto, como hemos visto, finalmente Luke Skywalker, el gran mega spoiler del último capítulo de The Mandalorian, aparece para, bueno, de alguna manera tutelar a Grogu. No sabemos todavía si realmente la va a instruir, lo va a entrenar o simplemente lo va a proteger. Lo que queda claro es que Grogu, digamos que es un personaje que se puede descontrolar si no lo mantenemos, entre comillas, controlado, ¿no? Y estas resonancias, conforme los personajes son volubles y se dejan llevar por determinados factores externos o arbitrios, no solo quedan reflejados en los Jedi, sino que aparecen en muchísimos personajes, por no decir en todos. Por ejemplo, veamos uno de los fragmentos más interesantes a ese respecto, que es cuando realmente el protagonista, Mando, tiene el sable oscuro en su poder y se lo quiere entregar a Bo-Katan para que, bueno, disponga de él como crea oportuno. Sin embargo, lo que ocurre, como bien recuerda Moff Gideon, es que Bo-Katan no puede apoderarse de ese sable oscuro si previamente no se lo ha ganado en una batalla justa. Y aunque Mando quiere cedérselo de buena gana y quiere rendirse frente a ella no lo puede aceptar y lo sabe. Aquí estamos viendo un ejemplo más de cómo todos los personajes están guiados por una serie de códigos que refuerzan su sesgo endogrupal y que refuerzan su sentimiento de pertenencia a un grupo. Y romper ese código es romper el grupo. En el propio Mando, en Din Djarin, hemos visto en numerosas ocasiones cómo romper el código consistente en quitarse el casco para él era lo más grave que podía ocurrir. Y de hecho, apenas hemos visto el rostro de Pedro Pascal en la serie. Sin embargo, en el momento más emotivo de este último capítulo, que es la despedida de Din Djarin y Grogu, él, digamos que de alguna manera acepta que vale la pena romper ese código, que ese código ya no es tan importante. En ambas temporadas hemos visto cómo Din Djarin ha ido evolucionando en ese sentido, se ha ido flexibilizando y se ha dado cuenta, sobre todo después que tuve la conversación con Mayfield, de que, bueno, no hay que ser tan estricto, que las cosas no están tan compartimentadas, que no hay buenos y malos, que no hay códigos útiles o inútiles. Bueno, los grupos deberían ser un poquito más flexibles y tú deberías ser un poquito más líquido y adaptarte a las circunstancias. Y finalmente, Din Djarin se quita el casco y muestra su rostro a Grogu para que haya una despedida en condiciones, ¿no? Una despedida realmente emotiva, muy emotiva realmente. Y bueno, esto es una prueba más de cómo en Star Wars, en The Mandalorian, existe esta especie de tirantez continua entre lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo que es correcto, lo que es incorrecto y las diferentes maneras de proceder para conseguirlo. Por ejemplo, también vemos un claro ejemplo en Cara Dune, cuando es tildada de terrorista porque ella utilizó el terror para conseguir sus fines y, claro, eso hizo que el Imperio la considerara como tal y que viera, digamos, lógico acabar con ella por terrorista, utilizando también herramientas terroríficas. Los cyborgs negros, los droides negros, que son, bueno, son prácticamente T-800 de Terminator, son prácticamente indestructibles, pero lo más interesante es que cuando se define por parte del Dr. Pershing, vemos como la solución de diseñar estos droides, estos cyborgs, parte de la idea de que lo que había dentro de estas carcasas, de estas armaduras, antes eran humanos, y los humanos no son fácilmente controlables, porque si bien todos los humanos tendemos a tener sesgos, sí que es cierto que hay algunos que se descantillan o algunos que dudan. Hay algunos que debido a impactos emocionales pues deciden tomar otros caminos o se replantean que quizás no están haciendo lo correcto, y esas dudas son las que minan, digamos, el objetivo de un grupo.
y por eso deciden eliminar ese factor perturbador, eliminando simplemente la carne de los soldados, creando soldados perfectos, sin sentimientos, que siguen la doctrina del grupo sin plantearse absolutamente nada, tal y como lo estaba haciendo en su momento Din Djarin, que afortunadamente ahora ya no es tan robótico como era antes, y se puede incluso quitar el casco delante de los demás y cuestionar que realmente lo que está haciendo quizás no es lo correcto, e incluso, bueno, seguramente en la tercera y cuarta temporada de The Mandalorian veremos muchos más cambios. Así que esta es la grandeza de Star Wars, que dentro de que pueda ser una serie sencilla y un guión rozando lo infantil, también tiene sus píldoras filosóficas, sus píldoras políticas, a través de las cuales podemos aprender mucho más sobre la naturaleza humana de lo que en un principio hubiéramos sospechado. Nos vemos en el siguiente Baker Café y voy a echar unas lloreras después de haber visto a Luke Skywalker llevándose a Grogu. Bueno, por eso y también por lo mal hecho que está el CGI, por cierto. Podrían haber puesto a un actor que interpretara a Luke, ¿no? Porque, madre mía, menudo CGI y qué vergüenza.